Y continuando con el Magazine de Amigos, llegamos a otro apartado, a otro espacio. Los viernes, Cristóbal Linero presenta el espacio Estudios Vida. Está aquí con nosotros. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, confiando, disfrutando y esperando tu llamada. Pues ya estamos en directo, Cristóbal. Gracias por estos minutos y te damos paso con tu espacio cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Y bueno, la verdad, un saludo para todos los hermanos y hermanas de Radio Solidaria, y es un placer en esta mañana el poder estar con vosotros compartiendo de esta inescrutable riqueza de nuestro amado Jesús, este Cristo que mora dentro de nosotros, que nos cuida con mucha ternura, nos cuida con mucho amor, y realmente Él quiere seguir creciendo y extendiéndose en todo nuestro ser. Y decía de cuidar con ternura cómo Él tuvo que ir incluso a Jericó, pasar por allí, para poder tocar el corazón de aquel recaudador de impuestos. Y cómo inmediatamente, que seguro que lo miraría, Él se levantó y lo dejó todo y siguió a este Cristo tan rico y tan amoroso. También vemos a aquella mujer adúltera, ¿verdad? Cómo vinieron, quisieron apedrearla y querían probar al Señor Jesús. Pero Él no la condenó. Él la cuidó con mucha ternura. Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, no hay ninguno, se fueron. Dice, pues vete, porque yo tampoco te condeno. Es decir, cómo podemos ver cómo Él nos está cuidando diariamente a cada uno de nosotros. Cómo Él incluso cuidó de Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Aún sabiendo de que lo había despreciado 3 veces. Sin embargo, el Señor Jesús en este asunto, aquí Él tiene como Alzheimer, Él se olvida de todo. Él ve realmente el corazón de cada persona. Y cómo no aquella María Magdalena cuando estaba en el sepulcro buscando al Maestro. Escucha, dice que el Señor Jesús había retrasado su ida al Padre porque había una persona y sobre todo una mujer que tenía un corazón para Dios, que lo estaba buscando desesperadamente. Y cuando ella vio a aquel hombre creyendo que era el hortelano, Jesús le dijo María, y como ella seguro que fue a avanzarse rápidamente a él, le dijo Raboni, Maestro, y no me toque. Dice, porque todavía no he subido al Padre. Ve, él estaba esperando a María, que seguro él sabía que iba a estar por allí llorando, y realmente él esperó a verla. Dice, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y la palabra que dice al final, que esto me rompe el corazón, dice, y a Pedro. Señor Jesús, Él no se olvida de nadie, Él tiene muchos detalles. Qué maravilloso de que incluso aquella mujer samaritana, ¿verdad? Como Él incluso se desvió, iba para otro lugar, pero Él volvió allí a Samaria, a Sicar, porque Él sabía que se iba a encontrar a una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el suyo, como Él estaba allí esperándola. Es maravilloso, por eso necesitamos beber de esta fuente inagotable, como Él le dijo a aquella mujer, ¿no? Porque no solamente era la mujer la que tenía sed y fue allí con aquel cántaro allí al pozo de Jacob, sino el Señor Jesús dice que Él se desvió y dice que estaba cansado y se sentó y tuvo sed. ¿Te imaginas? Este Dios todopoderoso ahí estaba, pero Él no estaba mostrando de que Él estaba muy interesado por cada uno de nosotros. Y Él le dijo, dame de beber. Ahí había una sed mutua. Él tenía sed de la humanidad y la humanidad está sediento de Él. Por eso Él le dijo a la mujer samaritana, todo el que beba de este agua, dice, volverá a tener sed. Pero el 14 dice, más el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que salte, dice, para vida eterna.
Ese es el manantial que hoy hay dentro de nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, allí tenemos un registro de la fiesta de los tabernáculos. Allí había una semana de fiesta, pero el último día y el gran día de la fiesta, dice, yo estoy seguro que el Señor Jesús se tuvo que poner en pie, dice, y alzando la voz, porque había tristeza. No hay fiesta, no hay lugares, no hay nada que pueda satisfacer hoy al ser humano, sino este Cristo rico y maravilloso. Si volvemos a tomar de ese agua, como decía la mujer samaritana, volveremos a tomar sed. Todo lo que probemos que venga del mundo no nos sacia. Lo único que nos satisface hoy día, lo único que nos sacia, es este Cristo maravilloso. Por eso dice que Él se levantó en el último y gran día de la fiesta, y dice que Él se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice el 38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¡Qué maravilloso! Dice, esto dijo del Espíritu, escucha, que habían de recibir los que creyesen en Él. Nosotros hemos creído en Él. Y este río de agua de vida hoy está dentro de ti y dentro de mí. Pero en aquel tiempo dice que todavía no había el Espíritu. Bueno, estaba el Espíritu Santo, pero aquí el Espíritu quiere decir el Espíritu todo inclusivo, que en ese Espíritu se había añadido ese nacimiento de Cristo, ese vivir humano, esa muerte, esa resurrección y esa ascensión, y viniendo como el Espíritu todo inclusivo. Por eso le llamamos el Espíritu todo inclusivo, porque ahí ese Espíritu, cuando nosotros lo recibimos, viene. Por eso no tenemos excusa. Nosotros tenemos una ventaja, que vamos andando, vamos hablando, vamos viviendo, vamos expresando en victoria. ¿Por qué? Porque el victorioso está hoy en nosotros. Qué maravilloso que Él dijo también en 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros? El 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que ya no sois vuestros? Hermanos y hermanos, ya no somos nuestros, porque dice el capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no nos pertenecemos. Tenemos que abandonar todo nuestro ser al Señor, para que el Señor mismo sea realmente el que siga fluyendo a través de cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir donde nos quedamos la semana pasada, aquí en un punto 4, que dice así, dice, aquel que experimenta, porque estábamos hablando de que somos esos vasos, ¿verdad?, que contenemos ese espíritu del que hemos estado hablando, y de que Él se ha mezclado en nosotros y que no somos nuestros, que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Maravilloso, queridos hermanos. Dice que aquel que experimenta el mayor grado de transformación, dice, es aquel que está absolutamente abierto al Señor. Y aquí viene un punto que dice, nosotros, hermanos y hermanas, deberíamos de orar al Señor diciendo de esta manera, Señor, estoy completamente abierto a ti. Señor, quiero seguir abriéndome a ti. Todo mi ser está abierto a ti. Señor, aún mi corazón, mi mente, mi voluntad, mi parte emotiva. Oh, Señor Jesús, sigue tú resplandeciendo en mi ser. Escudriñame exhaustivamente, ilumíname, vivifícame. Y dice que aceptaré plenamente. De esta manera es cuando se suministrará esa luz de vida, haciéndonos hombres de vida para la ciudad de vida que es la nueva Jerusalén, que es
la máxima consumación de este Dios triuno mezclado con el hombre. Maravilloso. Al final de la Biblia, los 2 últimos capítulos son los únicos capítulos. Capítulos que no se menciona el diablo, igual como en los 2 primeros capítulos de Génesis. Ahí vemos todos los materiales, todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios. Y en los últimos 2 capítulos vemos el cumplimiento del deseo de Dios. Todos materiales, aquello que estaba en el río, el bedelio, el oro, todo eso, en la composición de la nueva Jerusalén. Y dice que de allí fluía un río desde el trono de Dios. Así que es maravilloso. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, este Espíritu, la ley del Espíritu de vida nos ha librado en Cristo Jesús. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Es maravilloso de que este Cristo hoy día está en ti y en mí. Y dice que la Nueva Jerusalén, en el capítulo 22:5, dice, allí ya no habrá más noche. Dice, porque la ciudad no tiene necesidad de luz, de luces. ¿Por qué? Dice, ni de lámpara, ni la luz del sol, porque el Señor, dice el Señor Dios, lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿No es esto maravilloso? No necesitaremos sol ni luna, porque Cristo mismo será ese sol de justicia. Maravilloso. Dice que el espíritu del hombre fue formado de una manera específica por Dios. Y el hombre es el centro de todo el universo. Y el centro del hombre, ya lo pudimos ver en estos días anteriores, que es el espíritu. Como dice en Zacarías 12:1, dice así, me encanta este versículo, dice, la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel, dice que así declara Jehová que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y escucha, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Qué maravilloso, tenemos un espíritu dentro de nosotros. Y en Job 32:8 dice, pero hay un espíritu en el hombre, dice, y el aliento del Todopoderoso le da entendimiento, ese aliento, ese soplar, ese espíritu todo inclusivo dentro de nosotros, queridos hermanos y hermanas, hoy está fluyendo en ti y en mí. Dice que el espíritu del hombre es el lugar donde obra el espíritu de Dios. Por eso en Romanos 8:16 dice que el hombre permanece, en el hombre permanece el Señor Jesús. Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque el Señor es el Espíritu, dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Y dice también 2 de Timoteo 4:22, dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con cada uno de vosotros. Esto es maravilloso. Dice Pablo que nosotros hemos sido escogidos para ser vasos de misericordia, de gloria y de honra, como dice en Romanos. Dice, porque no tiene autoridad entonces el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Dice, y todo esto fuimos creados nosotros como ese vaso. ¿Para qué? Dice Romanos, el capítulo 9:23, dice, para dar a conocer las riquezas de su gloria. Hoy todo está dentro de nosotros porque nosotros supuestamente somos los que estamos dando a conocer la riqueza de su gloria en estos vasos de misericordia que Él preparó, dice, de antemano. Él preparó de antemano para gloria. Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a Ananías, ve, porque vasto escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, leo este último punto. Quiero ir terminando, incluso ya me gustaría seguir con otro tema la próxima semana. Y dice que la enseñanza básica de todas las escrituras, dice
que es simplemente esta, de que Dios mismo es el contenido y nosotros somos los recipientes que fuimos hechos para recibir este contenido. Nosotros debemos de contener a este Dios, ser lleno de Dios. Sí, si dice que si Dios no es nuestro contenido y si no conocemos a Dios como nuestro contenido, dice que nosotros seremos una contradicción sin sentido. Así que Dios nos creó como vaso para que lo contuviésemos a Él, como a ese Dios de honra, y para que fuésemos cada uno de nosotros vasos de honra. Hermanos y hermanas, tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros. Cuidado, Dios no es fuerza. Y continuando con el magazine de amigos, llegamos a otro apartado, a otro espacio. Los viernes, Cristóbal Linero presenta el espacio Estudios Vida. Está aquí con nosotros. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, confiando, disfrutando y esperando tu llamada. Pues ya estamos en directo, Cristóbal. Gracias por estos minutos y te damos paso con tu espacio, cuando quieras. Él nos ha comprado, ya no nos pertenecemos, así que nosotros, como dice el Salmo, creo que el Salmo 103 dice, y nos consagraremos voluntariamente en el día de nuestra juventud. Queridos hermanos, esto es maravilloso, de que hoy nosotros, gente que estuvimos en una cuneta tirado por completo, lleno de basura, lleno de desesperación, lleno de depresión, de vicio, de corrupción, hoy hemos sido limpios por la sangre del Cordero y ha limpiado ese vaso y Él mismo se ha depositado en ese vaso que somos nosotros. Así que digamos al Señor, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, guarda tu iglesia como tu expresión, como nosotros como miembros de tu cuerpo queremos ser aquellos que te representamos. Mira, te leo 2 versículos solamente que tengo en mi mente, que es Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Mira lo que dice el Señor y a través de Pablo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que la cabeza de la iglesia hoy es Cristo. Dice, la plenitud. Escucha, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que muchas gracias, José. Gracias por permitirme de compartir estas palabras, hermana, estas palabras que para mí de verdad son de mucho ánimo, de mucho aliento y de mucha desesperación para poder seguir a este Cristo tan rico y tan delicioso que está hoy en cada uno de nosotros. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite, José. Gracias.